Es una relación interdependiente entre el parásito y el huésped, donde ¿cuál es el que se va a beneficiar? El parásito, ¿no? Frente a su hospedador. Hay dos personas que han llegado atrasadas. ¿Qué más? ¿Y qué más? Para que les ponga asistencia. Al frente. Pasen al frente. Ya, ahí tienen ustedes mecanismos de entrada del parásito en este caso. Muchos parásitos podemos asumir que están en el medio ambiente, ¿no? Entonces, para ingresar a su hospedador tienen que tener mecanismos de entrada. Primero, tú puedes explicarnos cómo interpretas esta diapositiva. Bueno, en el caso de los parásitos, primero que todo tiene que tener un mecanismo de entrada y realmente siempre es por el medio ambiente. Puede ser, hay bacterias que se bajo las gotitas de Fluji, entonces estas van van a adherirse, por así decirlo, a un huésped. En realidad el huésped sería como nosotros. Ya, la cuestión es que después de adherirse hacen un daño en el organismo. Generalmente hay una diseminación de lo que es el parásito y puede haber una transmisión antes de hacer un tratamiento o medidas epidemiológicas, por así decirlo. La diseminación es cuando vamos contagiando a las personas. Así es. Ya, ¿qué puedes decir, Yuri, en relación a esta diapositiva? ¿Cómo puedes interpretar la diapositiva? Estamos hablando del mecanismo de entrada de un parásito, ¿no? Tu compañera ya nos ha explicado mecanismos de adherencia, penetración, invasión, daño tisular, diseminación. ¿Qué crees que significa todo eso? Bueno, parte de lo que la compañera dijo, tal vez complementar parte de lo que es la gente del parásito, no tiene que haber la adherencia y la penetración al huésped, pero a su vez el parásito es bien especialista, a diferencia de los que son bacterias, está dentro del hospedero, tiene mecanismos de evasión, tiene mecanismos de daño tisular, son muy efectivos, ¿no? Razón por la cual, por ejemplo, cualquier parásito, una pneumonia, una malaria, máscara, cualquiera, logra evadir lo que es el sistema inmunitario final. O sea, es cierto, ¿no? El huésped va a causar reacción inmediatamente, ¿no? O sea, es una reacción tanto el ser inmune como innato como el adaptativo. O sea, reacciona grandemente, pero lamentablemente no logra controlar, o sea, todo lo que son la replicación o la multiplicación de los parásitos, porque los parásitos son muy letales, aparte de eso también tienen, como iba diciendo, muchos mecanismos de evasión del sistema inmune, porque por ejemplo, si hablamos de una desmania, que es flagelado, o de chagas, por ejemplo, si bien es cierto, digamos, por ejemplo, el sistema inmune puede estar atacándolo, entonces saca sus flagelos y se evade, se escapa. O también mayormente plasmin dentro del propio macrófago. Si viene dentro del propio macrófago, entonces va a evadir muchos mecanismos de defensa, ¿no? Como el sistema de complemento, los anticuerpos, etcétera. Ya, en todo este mecanismo,
desde que ingrese el agente patógeno por diversas vías y mecanismos, se pueden valer esos parásitos para ingresar al cuerpo, ¿no? O los ectoparásitos quedarse en la superficie del cuerpo, ¿no? Pero una vez que ya están en el huésped, empiezan a querer beneficiarse de esto, ¿no? Y para esto tienen que adaptarse al huésped, tienen que evadir la respuesta inmunitaria y obviamente, ¿no? Todo agente extraño, en este caso agente o parásito, puede dañar las células, dañar los tejidos, ¿no? Activar la respuesta inflamatoria y demás. Y muchos se pueden diseminar a diferentes lugares, diferentes tejidos, pueden haber vías de diseminación por continuidad o a distancia mediante los vasos sanguíneos, fluidos corporales que se valen para poder llegar a diferentes partes o lugares en el huésped, ¿no? El huésped, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo activa sus mecanismos de defensa? El huésped, desde que el agente patógeno parásito ingresa al organismo, tiene que defenderse. No hay parásitos. Los parásitos tienen diferentes mecanismos de adherencia, ¿no? Para poderse fijar al lugar, al tejido. Entonces el huésped tiene que tratar de evitar la adherencia del agente patógeno, del parásito, tiene que evitar que se empiece a replicar en el lugar que esté, ¿no? Obtener los nutrientes que pueda darle, tiene que intentar destruirlo lo más rápido posible, ¿no? Y evitar obviamente la diseminación y también dependiendo de la capacidad de respuesta inmunitaria, vencer los mecanismos de evasión por parte de este parásito, ¿no? Sabemos que el parasitismo, la parasitosis, pues es una infección o una enfermedad parasitaria que se puede transmitir de diferentes maneras, ¿no? A otros huéspedes y mediante las medidas de vigilancia epidemiológica, hay sistemas de control de las diferentes parasitosis, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un parásito, el sistema inmune, lamentablemente no llega a destruir al agente patógeno? Necesitamos otros medios, ¿no? Para evitar que se desarrolle la enfermedad en este, ¿no? Podemos utilizar mecanismos de prevención, mecanismos o los medicamentos específicos antiparasitarios dependiendo del parásito que sea, ¿no? Utilizar medidas de profilaxis para prevenir la transmisión en otros hospederos más. Patogenicidad, ya sabemos qué es, ¿no? Es la capacidad en este caso del parásito, de producir daño en el huésped. ¿Cuántos tipos de patogenicidad conocemos? Dos. Las de tipo directa, las de tipo indirecta, que de igual manera se dan en estos parásitos. Para que se dé lugar el daño por los parásitos, intervienen dos factores importantes. Factores tanto dependientes del parásito como factores dependientes del huésped. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los parásitos, presencia de receptores, fibronectina, laminina, la tricomonas vaginales, sirve para adherirse. Habíamos dicho, ¿no?, que hay diferentes mecanismos de adherencia. Pueden ser componentes moleculares, componentes estructurales, propiamente dicho, de alguna parte del agente parasitario. Formación de complejos inmunes, ahí estamos hablando de mecanismos indirectos, ¿no?, que activan la respuesta inflamatoria, como el plasmodium malaria, por ejemplo, los esquistosomas. Pueden activar la apoptosis, ¿no? La entamoeba histolítica, ¿cómo llega a producir las úlceras a nivel del colon? Hace que las células dañadas empiecen a activar ellas mismas la apoptosis celular, ¿no?, y contribuye al daño de los tejidos, produciendo estas úlceras del colon, ¿no? Y la clínica clásica de la amebiasis, ¿cuál es? ¿Qué esperamos que tenga un paciente que esté infectado o que tenga las amebas a nivel del colon? Y bueno, las ulceraciones, las heces sanguinolentas, ¿no?, la disentería amebiana, ¿no?, que puede producir la apoptosis también, ¿no?, por un tipo de perforina, de enzimas que dañen a
las células. Recuerden a este parásito, vamos a empezar a ver los factores inherentes al parásito. Conocida como Giardia lamblia, Giardia intestinal, o duodenal también, tiene varios nombres. De acuerdo a la ubicación donde se localizan principalmente a nivel del duodeno. ¿Qué pasa si aumenta el número de ejemplares? Ahí te dan cantidad de giardias a nivel del duodeno. Estas se pegan, ¿no? Por el aparato de fijación a la mucosa del intestinal, la primera porción. ¿Qué es lo que pasa acá? Pueden lesionar el duodeno, pero hace que haya una alteración en las de absorción, principalmente de nutrientes que son liposolubles, ¿no? Entonces, puede haber deficiencia de las vitaminas, vamos a hablar de las liposolubles, ácidos grasos no saturados, buenos, ácido fólico, la vitamina B12, por ejemplo. ¿Cuál es la consecuencia de esta? Clínicamente, ¿cómo son las deposiciones aquí? Son ya. Si es que no se absorben las grasas. Ese es el tipo dientéricas, ¿no? Porque la grasa se queda en la luz intestinal, ¿no? Y es expulsada junto con las deposiciones. ¿Qué pasa con si hablamos del tamaño del parásito? ¿Es un factor importante? ¿Ya? ¿Cuáles son los ejemplos ahí? Están las tenias, ¿no? Generalmente son tenias solitarias. ¿Cuántos metros miden aproximadamente estas tenias? De 2 a 5 metros, ¿no? Entonces pueden ocupar gran parte de la luz intestinal, ¿no? Y tan solo el ocupar el espacio, ¿no? El que sean bastante grandes, necesitan componentes metabólicos o nutrirse de manera adecuada, ¿no? Para eso absorben alimento por la cutícula, por tanto, entre más grandes, más acentuados son los síntomas de la parasitosis, ¿no? Pueden producir mayor afectación, mayor daño. Hemos visto el número de ejemplares, hemos visto el aumento del tamaño. La localización es importante. ¿Qué tipo de parásitos son estos? Los Ascaris lumbricoides, ¿no? La forma adulta habitualmente la encontramos a nivel de la luz intestinal, ¿no? Formas larvarias. Pueden estar a nivel de la vía sanguínea, en los pulmones, pasar por el corazón, ¿no? Incluso muchos pueden tomar accidentalmente otros trayectos, ¿no? La vía biliar, la vía pancreática, y quedarse ahí y producir una respuesta inflamatoria. La localización, dependiendo de dónde estén, puede ser de tipo asintomático, ¿no? O obstruir la luz intestinal impidiendo el tránsito del bolo fecal, o inclusive producir una pancreatitis aguda o cuadro hepático. Entonces, ¿qué pasa cuando hay gran cantidad de Ascaris adultos a nivel intestinal? Forman un novillo ascariliano, ¿no? Y ahí, lamentablemente, con el tomar antiparasitarios pueden no servir o ayudar, ¿no? Es necesario un tratamiento de tipo quirúrgico. Hay parásitos que pueden ser más violentos que otros, ¿no? En el caso de los tripanosomas, por ejemplo, hay cepas que son más violentas que otras, por tanto puede llegar a producir mayor daño que otras. ¿Qué pasa con respecto al huésped? Huésped, en el caso del ser humano, ¿qué grupo etario o qué grupos etarios son más vulnerados? En este caso, acá vemos un niño. ¿Por qué? Tierra, ¿ya? Okay. Todos los parásitos, ¿no? Que se pueden transmitir a través del contacto con la tierra se llaman geoenmintiasis, ¿no? Están en contacto con la tierra, y los niños generalmente son los más susceptibles.
resistencia, por tanto, también pueden llegar a ser más susceptibles. ¿Qué pasa si el sistema inmunitario que era competente ya no es competente? Hay raras parasitarias en las cuales pues estas se quedan dormidas, ¿no?, en los parásitos en lugares estratégicos, pero cuando disminuye la capacidad de defensa del sistema inmunitario, nuevamente vuelven a activarse, ¿no? Y eso puede traer más complicaciones. Es lo mismo que habíamos hablado de inmunidad. Acá en la inmunidad, si ustedes se fijan de acuerdo al lugar donde están los parásitos, a nivel sanguíneo o a nivel de la luz intestinal, ¿en cuál de estos dos lugares desencadena una mejor respuesta inmunitaria? ¿En cuál de estos lugares? ¿En cuál de estos lugares crees que desencadenan una mejor respuesta inmunitaria? ¿La luz intestinal o la sangre? Parásitos. La sangre, ¿por qué la sangre? Aquí tienes, ahí hay un parásito. Podemos asumir que es un mastigote. Y al otro lado está un ascaris, la luz intestinal. ¿En cuál localización tú crees que se va a activar una mejor respuesta inmunitaria? La sangre, ¿por qué? Están los leucocitos a nivel sanguíneo y en la luz intestinal, ¿cómo se podrá reconocer a este agente patógeno? Si la mucosa está intacta, será mucho más difícil de conocer al agente patógeno, ¿no? Si se lesiona ahí la piel, tejido, la mucosa, sí es más factible de conocer, ¿no? Es más fácil a nivel sanguíneo. Con respecto a la nutrición, si el parásito encuentra un lugar adecuado, ¿no?, puede utilizar los componentes del huésped para poderse alimentar, ¿no? Hay muchos parásitos, ¿no?, que pueden tener un tipo específico de nutriente que necesitan, ¿no? Pero si este es bloqueada, pues por el huésped, no se va a desarrollar de manera adecuada. ¿Y qué pasa por otra parte si el huésped tiene una adecuada nutrición? Todas las células funcionan de manera normal, ¿no? La respuesta inmunitaria de igual manera es muchísimo más eficiente, sino no competente. Con respecto a hábitos y costumbres del huésped, ¿no? Dependiendo de los hábitos, costumbres, hay algunos que se exponen más, ¿no?, a infecciones parasitarias que otros. El hábito de no utilizar calzados, así como la ingestión de carne cruda, mal cocida, pueden favorecer o evitar la adquisición de parásitos, ¿no?, dependiendo de esos hábitos y costumbres. Los medicamentos, ¿no?, si se utilizan de manera inadecuada los antiparasitarios, también pues podemos tener como consecuencia no destruir a la agente patógeno o al parásito, o producir otro tipo de daños también que pueden exacerbar las parasitosis. ¿Cuáles son los mecanismos de acción del parásito? Mecanismos de patogenicidad. ¿Mediante qué mecanismo se produce daño a los tejidos? Acción obstructiva, ¿no? Habíamos dicho nuevamente, los virus caridianos pueden producir obstrucción a nivel intestinal. ¿Qué es esto? Quiste y de quiste, porque puede estar a nivel hepático principalmente, puede encontrarse en otros lugares, ¿no? Agente teológico de linfococos granulosos, ¿no?, que puede producir una acción compresiva, y eso hace que se altere la función normal de estos tejidos que se están comprimiendo. Acción destructiva. Los diversos mecanismos de fijación que tiene algún agente parasitario también pueden producir daño en los tejidos, ¿no?, como por ejemplo este parásito. ¿Cuál es este parásito?
nivel intestinal, ¿cuál es la consecuencia de la clínica? ¿Qué vemos? Podríamos ver deposiciones líquidas, pero estas pueden producir destrucción en las células microepiteliales. Estamos hablando de placas, estamos hablando de bienes que actúan como sistemas de aplicación, pero producen lesión, daño. Entonces es de esperarse que también haya sangrado con las heces y en gran cantidad. Otra forma larvaria de las funcionarias. Hay larvas ramiformes, hay larvas filariformes. Las filariformes son las que van a ingresar, ¿no?, a través de los pies descalzos usualmente, ¿no?, y producen un síndrome. A nivel cutáneo se puede visualizar bien, ¿no?, como ahí ustedes pueden ver en la planta de los pies. Se conoce como el síndrome de larva migrans. Los parásitos producirán acción de tipo alergizante, hipersensibilidad. Pueden producir acciones de tipo alergizante, ¿no? Pueden sensibilizar, ¿no?, y hacer que se active gran cantidad de anticuerpos de tipo IgE, sintetizar o sensibilizar a los mastocitos para que se active esta reacción de tipo alergizante, ¿no?, como el angiostensin y acción de tipo tóxico, ¿no?, con la liberación de toxinas como el sarcoma. Acción exfoliativa. Los parásitos en la luz intestinal evitan la absorción de nutrientes, producen cuadros diacéticos y pueden llegar a generar hemorragias. Antes de ver los mecanismos de defensa del huésped, les voy a